Buenas tardes, profesor. Hola. Bueno, continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver hoy día, bueno, a ver, recordemos, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto rapidez media. Hemos visto velocidad media. ¿Qué más hemos visto? ¿A qué era igual la rapidez media? Al espacio recorrido entre el tiempo empleado. O sea, la longitud de la trayectoria entre el tiempo empleado y la velocidad media era el desplazamiento entre el intervalo de tiempo empleado, ¿no? En algunos libros dice t, en otros dice delta de t. Bueno, al final es lo mismo. ¿Qué más hemos visto? Bueno, hemos visto la definición de desplazamiento, ¿no? De cambio, que es el cambio de posición. El desplazamiento también se define como el cambio de posición que experimenta un cuerpo en el intervalo de tiempo, pero también en algunos libros lo representan con la letra X. Así, ve delta de X entre delta de T. Hoy día vamos a ver lo que se llama velocidad instantánea. ¿Qué viene a ser la velocidad instantánea? Viene a ser la velocidad que tiene un cuerpo en un instante determinado. ¿Quién ingresa con renovación colegio siempre? Vamos a ver quién es, a ver. A ver, ¿quién es el que ingresa con renovación colegio? Identifíquese. O ponga su nombre correcto. Ah, ya. Ahí entendí. Ahí entendí.
Sí se puede ingresar pues con el mismo nombre, pero lo que pasa es que Selene también enseña acá y creo que entra con el mismo Zoom, ¿no? Veamos a qué era la velocidad instantánea, ¿no? Es un poco difícil a veces que entiendan estos términos. Eh, Vamos a ver, tenemos un cuerpo que está aquí, esta es su posición inicial, y de repente, por medio de hace este recorrido, y ahora esta es su posición final. Supongamos que este cuerpo se encontraba aquí, supongamos que el observador está aquí, el observador, y tiene, acá hay un vector posición inicial, y acá hay un vector posición final. Vector posición final, vector posición inicial. Y esto es el desplazamiento, ¿no? Dijimos que el desplazamiento era justamente el, el vector posición final menos el vector posición inicial, porque ustedes ya saben que por el método del polígono, R sub 0 más D es igual a R sub F, eso ya lo saben de memoria. Y aquí es igual D, si ustedes despejan, será R sub F menos R sub 0. O sea que el desplazamiento es un cambio del vector posición. Entonces, cuando un móvil hace este recorrido de cualquier trayectoria, puede ser una trayectoria curvilínea, rectilínea o diferentes tipos de trayectorias, lo que interesa es la posición inicial y la posición final para definir la velocidad media. Entonces decimos la velocidad media que ha tenido este móvil es justamente desplazamiento entre tiempo. O también le llaman a esta diferencia delta sub R, cambio de posición entre el tiempo. También al cambio de posición le llaman delta sub X. Bueno, cualquiera fuera, esta es la fórmula. Así se define la velocidad media, como el cambio de posición dividido entre el tiempo. O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir la velocidad media? La velocidad media nos quiere decir que esa es la velocidad si es que el cuerpo se moviera en línea recta, mientras que la rapidez media tiene que calcular la longitud de esta trayectoria. Y esa longitud se representa con la letra E de espacio o espacio recorrido. Entonces, la velocidad media generalmente es menor, la velocidad, no, la rapidez media generalmente es mayor que la velocidad media, o sea, comparando los módulos nada más. El módulo de la velocidad media lo comparan con la rapidez media, siempre encontrarán que la rapidez media es mayor. Claro, claro, el valor de E va a ser mayor que el valor de D, porque esta es una curva, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo eso? Que sí, estoy dando clases. Sí, sí. ¿Qué nos quiere decir eso?
que en el mismo tiempo que el móvil se desplaza de aquí a acá, esta longitud lo recorre mucho más rápido que esta. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, lo que quiero dar a entender aquí en cuanto a la velocidad instantánea es lo siguiente. La velocidad, la rapidez media, vamos a suponer que es 5 metros por segundo. Y la velocidad media de repente es, a ver, 3i. Vamos a suponer, bueno, acá no podría decirse que es i. ¿Por qué? Porque el desplazamiento no está en el eje X ni en el eje Y. Entonces podríamos decir 3 veces el vector unitario. Ya está. Pero en metros por segundo. Lo que nos quiere decir este valor es que la velocidad media que lleva en este punto, en este punto, en este y en este, es la misma, o sea, esta. Esa es la velocidad media. O sea, es una velocidad promedio, que es como si el cuerpo se hubiera movido de aquí a acá, ¿sí? Desde el inicio hasta el final, con esta misma velocidad en todos sus puntos del desplazamiento. ¿Y qué significa 5 metros por segundo? Lo mismo, que se interpreta así. Es como si el móvil se hubiese desplazado a 5 metros por segundo, 5 metros por segundo en cada punto de la trayectoria. Pero la velocidad instantánea es otra cosa, porque nosotros sabemos que en realidad en todos los puntos las velocidades no son iguales. En todos los puntos las velocidades no son iguales, sino que esta velocidad es un promedio nada más, son promedios. Entonces, la velocidad instantánea justamente consiste en calcular la velocidad en un instante determinado. Por decir, ¿cuál es la velocidad aquí? 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 Y cuando hablamos de velocidad instantánea, las velocidades instantáneas son distintas en cada punto de la trayectoria. Salvo que me digan que es constante, ¿no? Pero generalmente la velocidad instantánea tiene diferente valor en cada punto. Generalmente, ¿ya? No se olviden que la velocidad instantánea debe ser la velocidad en un instante determinado. Listo. Para que tengan una idea más clara de esto, podríamos hacer esto. Aquí está el cuerpo, aquí está el móvil. De aquí hasta acá, desde el inicio hasta el final, ha habido una variación del tiempo, ¿no? No sé cuántos segundos habrán pasado de aquí a acá, pero la velocidad media es igual al desplazamiento entre el cambio del tiempo, entre el intervalo de tiempo. Ya. Pero ¿qué vendría a ser la velocidad instantánea? Miren, la velocidad instantánea simplemente sería el desplazamiento que logra tener el cuerpo en un determinado tiempo. Pero ¿saben en qué cambio de tiempo?
en un intervalo de tiempo aproximadamente igual a 0. Ojo, miren, la velocidad instantánea es similar a la velocidad media. La velocidad instantánea viene a ser una velocidad media, pero una velocidad media calculada en un tiempo, en una variación de tiempo bien pequeña, prácticamente 0. ¿Y qué significa que la variación del tiempo ha sido 0? Que prácticamente estamos calculando la velocidad en un instante. Si estoy acá y quiero calcular la velocidad instantánea, entonces debo calcular la velocidad media, pero en un cambio de tiempo infinitesimalmente pequeño. No sé si pueden entenderme esto. Matías, ¿entiendes esto? ¿Lo podría volver a explicar? ¿Ah? ¿Lo podría volver a explicar? Ya. Eso es un poquito difícil, ya, miren, pero les voy a tener toda la paciencia porque, bueno, yo sí sé que es difícil. Vamos a suponer que estás acá, un móvil acá, y haces este recorrido. Este es el punto de inicio y este es el punto final. Este viene a ser el desplazamiento que logra la partícula. Para que haga este desplazamiento, ojo, al ocurrir este desplazamiento o este recorrido, ha pasado un intervalo de tiempo. Pero ¿cuándo hablaremos de un instante? ¿Cuándo se hablará de un instante? Cuando el intervalo de tiempo sea el más pequeño, o sea, aproximadamente 0. Cuando el intervalo de tiempo sea aproximadamente 0, esta partícula, ¿dónde estará? ¿No estará aquí en el punto I? ¿Hasta ahí me entienden o no? Sí. Porque mírenme, vamos a suponer que desde I hasta F ha pasado un intervalo de tiempo de 5 segundos. Pero si hablamos de supongamos que el móvil se movió hasta aquí, ¿cuánto habrá pasado más o menos? 4. Y si hablamos de este punto, ¿cuánto habrá pasado? 3. Y si hablamos de que el cuerpo está acá, ¿cuánto habrá pasado más o menos? 2. Y si hablamos de este punto, ¿cuánto habrá pasado? 1 segundo. Y si hablamos de este punto, 0,6 segundos. Y si hablamos de este mismo, de un punto bien cercano al inicial, entonces diremos que estamos hablando de un cambio de tiempo aproximadamente igual a 0. Sería 0,0009 segundos. Entonces, cuando se habla de un instante, cuando el intervalo de tiempo aproximadamente es 0. Entonces, ahí estamos hablando de un instante de tiempo. Por lo tanto, la velocidad instantánea en realidad es igual a una velocidad media. Pero una velocidad media, ¿cuándo? Cuando delta de t es aproximadamente 0, o sea, cuando no se ha movido prácticamente, o cuando está en este punto inicial. Ustedes saben que en el punto inicial la velocidad puede ser 0 si es que está en reposo, o distinta de 0 si es que no está en reposo. ¿Entendieron? En consecuencia, la velocidad instantánea será igual a d desplazamiento entre ¿quién? Entre delta de t, ¿sí? Si delta de t es aproximadamente 0. Pero fíjense que cuando delta de t es aproximadamente 0, también, ojo, también el desplazamiento es muy pequeño, ¿sí? Pero pequeño entre pequeño no significa que va a dar siempre muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, un medio entre un quinto da 2,5. Pero miren, esa vendría a ser la velocidad instantánea. Pero para suerte de ustedes, la velocidad instantánea ya está calculada en el cálculo superior matemático. O sea, ya en el análisis matemático que van a llevar en la universidad,
ya les van a enseñar qué fórmula sale de este razonamiento, porque si le doy todo el detalle, créanme que si le doy todos los detalles de esto, se van a confundir. Finalmente, ¿saben cómo se calcula la velocidad instantánea? Se calcula así, como la derivada, como la derivada ¿de quién? Del vector posición con respecto al tiempo. Algunos lo toman así, derivada de R con respecto a t. ¿Se acuerdan que hicimos derivadas, no? Esto se lee derivada de R con respecto a t. Lo mismo son los dos, ¿ya? Ya lo vamos a explicar cómo se usa esta fórmula, no se preocupen. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. Veamos un ejemplo. El movimiento de una partícula, el movimiento obedece a la siguiente ley. Y a ver, dice, el movimiento de una partícula obedece a la siguiente ley. R vector igual a 2 menos 32t más 4t cuadrado I, donde R se mide en metros y t en segundos. Determina la velocidad media y la velocidad instantánea para el intervalo entre t sub 0 igual a 2 segundos y t sub f igual a 6 segundos. A ver, veamos primero el cálculo de la velocidad media.
¿A qué es igual a la velocidad media? Ponemos la fórmula. Es igual al cambio, ya que estamos usando el R, pongo cambio de R entre el cambio de T. ¿Pero a qué es igual el cambio de R? A R sub F menos R sub 0. ¿Cuánto vale el cambio? A ver, ¿cuánto vale el intervalo de tiempo? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuánto vale el que no ha entendido muy bien la parte teórica, acá la voy a entender? ¿Saben qué? En esta parte, si lo pueden aprender mecánicamente, mejor. Porque como ustedes están en secundaria, de repente, mecánicamente sí lo van a entender. Es mecánico el proceso, ¿ya? En algún momento tendré que darle la idea siempre para que, bueno, ya conforme vaya pasando la práctica, adquiriendo práctica, lo van a ir entendiendo. ¿Cómo se calcula? Delta de T, ¿cuánto vale Lorenzo delta de T? Alonso también. Vale 4. Claro. El delta de T es T sub F menos T sub 0. Todo delta, dijimos, ¿no? Todo cambio es lo final menos lo inicial. Final menos inicial, ¿ya? Final menos inicial. Siempre es todo cambio, se calcula así. Acá sería 4. Muy bien. Ahora, ¿y cómo calculo R sub F? R sub F se calcularía así. El cambio, no, el vector posición final. Fíjense que el vector posición final, o mejor dicho, el vector posición está en función, depende del tiempo. Eso quiere decir que el vector posición final será 2 menos 32 por T sub F, más 4 veces el tiempo en que me encuentro, el instante de T sub F al cuadrado. Y todo esto, vector I. 2 menos 32 por... ¿Cuánto vale el tiempo? Vamos a poner corchete. El tiempo final, el instante, el instante en que acaba el movimiento, el instante en que cesa el movimiento. Ese instante es el instante 6 segundos. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sale eso? Ah, pero algunos lo hacen así, ¿ve? Para no trabajar mucho, ¿ve? Con mucha operación, ¿ve? Dejémoslo ahí, ¿ya? ¿A qué es igual R sub 0? 2 menos 32 por T sub 0, más 4 por el instante inicial al cuadrado por I. ¿Cómo quiero calcular la diferencia? ¿Cuánto valdrá R sub F menos R sub 0? Restemos, pues, al restar, se cancelan. Al restar quedaría, a ver, este mejor primero, este. Sería 4 por T sub F al cuadrado menos T sub 0 al cuadrado. Menos 32. Al restar, este signo va a cambiar a más. Entonces, ¿cómo quedaría? T sub F menos T sub 0, ¿no? Porque menos por menos da más. Fíjense que no me convendría haber reemplazado el 4. Miren, dejémoslo así, ¿ve?
T sub F menos T sub 0. ¿Ya? Entonces, la velocidad media, ¿a qué será igual? A esta resta, ¿cuánto vale? 4 veces T sub F más T sub 0 por T sub F menos T sub 0. Menos 32 por T sub F menos T sub 0. Pero si ustedes quieren reemplazar los valores como dice al inicio, también lo pueden hacer. Pero acá me doy cuenta que se cancela. ¿Y qué nos quedaría? Que la velocidad media es igual a 4 veces T sub F más T sub 0 menos 32. Aquí va a quedar I. T sub F vale 6, T sub 0 vale 2, P sub M, ¿cuánto queda? 0i. Miren lo que sale, 0i o simplemente 0, pues. Ya está. ¿Qué significa que la velocidad media sea 0? Para que salga 0 significa que el numerador vale 0. Y si el numerador vale 0, significa que R sub F es igual a R sub 0. O sea que el vector posición, el vector que me permite ubicar al objeto en el plano o en el espacio, no ha cambiado. Y si no ha cambiado, ¿qué significa eso? A ver. No hay desplazamiento. Ahí está, no hay desplazamiento. O sea que si la velocidad media es 0, el cuerpo no se ha desplazado. Pero si no se ha desplazado, quiere decir que no se ha movido. ¿Significa eso? ¿Necesariamente no se ha movido? No, no significa eso. Claro. Puede ser que se haya movido, puede ser que no se haya movido, ¿no? Muy bien. Ya lo mandé al grupo. Ahora voy a borrar la parte que corresponde nada más. A ver. Ya. Fíjense que para calcular la velocidad instantánea, debería borrar solamente esto. Esto no. Recuerden que la velocidad instantánea es una velocidad media, pero donde el delta de t es aproximadamente 0. O sea que yo puedo calcular la velocidad media. Nada más. O sea que para calcular la velocidad instantánea, debo proceder a calcular la velocidad media. Para llegar a la velocidad instantánea, debo pasar por la velocidad media. Vamos a calcular la velocidad instantánea. Pero ya les dije, solamente para calcular esta velocidad, voy a tener que hacer todo el cálculo anterior y por eso es que no le borro todo. ¿Ve? ¿Y qué me va a quedar, profesor? Miren lo que les va a quedar. Atentos. Que viene algo sorprendente. Que haría T sub F más T sub 0 menos 32. Que igualito, profesor. Igualito, me parece igualito. Pero por acá viene lo diferente.
Miren, ¿a qué es igual delta de t? A t sub f menos t sub 0, eso ya lo saben. ¿Y a qué es igual t sub f? Ah, t sub f es igual a t sub 0 más delta de t, pues, ¿sí o no? Despejando. Es que es lógico, pues, el t sub f es igual al tiempo inicial más el cambio que experimentó, más el intervalo de tiempo que pasó, ¿no? O si no, véanlo como una ecuación. Si está con menos, pasa al otro lado con más. O sea, t sub f es el que lo voy a quitar de acá. ¿Y qué voy a poner? T sub 0 más delta de t más t sub 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale b sub m? 4 por 2 veces t sub 0 más delta de t. Hasta ahí no hay nada nuevo, por si acaso. Hasta ahí lo único que voy a poder obtener es la velocidad media. Reemplacen, reemplacen, reemplacen. T sub 0, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale delta de t? 4. A ver, 2 por 2. 2 por 2, 4. Más 4, 8. Por 4, 32. Menos 32, 0. Claro, pues. Esa es la velocidad media. Y entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad instantánea, profesor? Recuerden que la velocidad media es lo mismo que la velocidad instantánea viene a ser cálculo de una velocidad media, pero cuando el intervalo de tiempo es tan pequeño, que lo podemos aproximar a cero. Y aquí viene el truco. Este delta de t lo hacemos cero. No, pero profesor es 4. Sí, pero yo quiero calcular la velocidad instantánea. Ah, la velocidad instantánea ya no será igual que este segundo miembro. ¿Y a cómo será igual? Cuando tú lo aproximas a cero este término, ya no vas a calcular la velocidad media, ya estarías calculando la velocidad en un instante de tiempo. Entonces recién le llamas, ya no le llamas velocidad media, ¿no? Sino velocidad instantánea. Pero aquí nos falta, siempre nos olvidamos por acá, aquí le falta ¿qué? El i. Aquí le faltó el i. Corríjanlo en el anterior, bueno, agréguenle. Es importante conservar todos estos detalles, ¿ya? Y acá quedaría 8t sub 0 menos 32 y la velocidad instantánea será igual, a ver, 8 por 2, 16, menos 32, menos 16, y esa sería. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió, alumnos? ¿Alguien Sí, profesor. necesita que lo explique de nuevo? ¿Alguien? Miren, existe una forma bien práctica de obtener la velocidad instantánea y sale en un 2×3. Miren, en este espacio nomás sale. Y nos va a sobrar otro método. Para eso les enseñé a derivar. La velocidad instantánea es igual a la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Ahora, ¿a qué será igual la derivada de vector posición? Sería la derivada de todo este polinomio, ¿ven? 2 menos 32t más 4t cuadrado. Y así se suele poner por si acaso, ¿ya? No estoy equivocándome, ¿ya? Esto se puede poner así, ¿ya? No se preocupen. No voy a pensar que tengo que ponerlo así, ¿no? Y acá sí, toda la raya completa. También se puede poner, pero también se acostumbra a poner esto, ¿ya?
No es que me haya faltado la raya grandaza, por si acaso. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se deriva esto? ¿Se acuerdan? La derivada del número 2, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Con respecto a t, ¿cuánto es? 0. 0, pues la derivada de un número. No, es como que acá hubiera t a la 0. El 0 baja y 0 por 2, 0. Pues la anuló. Menos, acá es 1. 32 por 1, 32. 4 por 2. Uy, así está bien. Ah, pero acá es 4 por 2, 8t, ¿no? ¿Sí? Sí. Miren que quedaría menos 32 más 8t. ¿Y eso no había quedado acá? Y esto, ojo, profesor, pero acá no dice t sub 0. Acá no dice t sub f, nada de eso dice. Claro, acá faltó algo, Hallar y la velocidad instantánea, ya. Aquí, en el libro no ha estado esta pregunta. Ha estado solamente que calculemos la velocidad media. Pero ojo, aquí me faltó poner y la velocidad instantánea, pero ¿en qué tiempo? ¿En qué instante? Nosotros estamos calculando en el instante 2, pero también podría calcularlo en el instante 6, ¿sí o no? La velocidad instantánea en el instante t sub 0 igual a 2 segundos es esta. Y vamos a ponerle color naranjado. Miren, en el instante t sub f igual a 6 segundos. ¿Cómo sería la velocidad instantánea cuando termina el movimiento? Sería b sub i será igual a 8 por 6 menos 32 y sería 16 y, pero positiva. Ahora, voy a calcular la velocidad instantánea y aquí le voy a poner 2. ¿Qué significa 2? En el instante t sub 0 igual a 2. ¿Cuánto sería? Menos 32 más 8 por 2. ¿Y qué sale? Menos 16 y metro por, no se olviden que es metros por segundo, ¿no? Así es. Menos 16, sí. Y la velocidad instantánea en el instante 6, en el instante 6 segundos, ¿a qué será igual? Menos 32 más 8 por 6 y sale 16 y metros por segundo positivo. ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? ¿Alguna Profesor, duda? pero la velocidad instantánea se da en un intervalo de tiempo casi igual a 0. Sí. Pero no En entiendo. realidad es cuando el tiempo tiende a ser 0. Y prácticamente, o sea, 0,000000000. En realidad cuando la velocidad instantánea ocurre en un cambio de tiempo igual a 0, ¿sí o no? Porque no ha cambiado el tiempo, no ha pasado tiempo. Por ejemplo, imagínate que tú estás corriendo desde las Delicias hasta el Rañe y de repente te detienes, de repente estás pasando por Santo Domingo y yo te estoy observando
y te veo que has llegado por allá por a ver, estás pasando, te he visto que pasó por Santo Domingo y ahorita te veo que estás acá por el Colegio Renovación. Y se me ocurre ayer la velocidad en el instante en que estabas en Santo Domingo. Entonces yo calculo la velocidad instantánea entre Santo Domingo y Renovación. O sea, primero calculo la velocidad media entre Santo Domingo y Renovación. Y al hacer eso, voy a hacer este paso, este paso, este paso, y este. Pero digo, pero yo no quiero entre Santo Domingo y Renovación, mejor quiero entre Santo Domingo y un punto demasiado cercano a Santo Domingo. ¿Qué significa? Que estoy analizando un cambio, pero estoy analizando la velocidad media en un cambio de tiempo demasiado pequeño. Y si quiero calcular la velocidad en ese instante en que recién pisa Santo Domingo, entonces podríamos decir que entre Santo Domingo, entre el momento que estás en Santo Domingo y Renovación, entre el Santo Domingo viene a ser tu instante inicial. Entonces, en ese sentido, si yo calculo la distancia, ¿no? A ver, aquí está Santo Domingo y aquí está Renovación. La velocidad media es la velocidad media es la velocidad que tienes tú, no solamente cuando estás aquí, tampoco solamente cuando estás en Renovación, sino en cualquier punto que se cuenta comprendido entre Santo Domingo y Renovación. Esa es la velocidad media. Es la misma en todos los puntos que comprende Santo Domingo y Renovación. Pero la velocidad instantánea viene a ser la velocidad que tienes solamente en un punto, ya sea acá, ya sea acá, ya sea acá, y así sucesivamente acá. Ojo, la velocidad instantánea en cada uno de estos puntos es diferente. En cambio, la velocidad media es igual en todos los puntos. Pero si yo quiero calcular la velocidad instantánea, primero calculo la velocidad media entre estos dos puntos. ¿Y cuál es la velocidad media entre estos dos puntos? Acá está la fórmula. ¿Ve? Y hasta acá podría considerarse. ¿Ve? Así se calcula la velocidad media, ¿no? Pero yo digo, no, pero yo no quiero calcular la velocidad media mejor, quiero calcular la velocidad justo en este punto. Entonces digo, ya, voy a calcular la velocidad media entre S y R, pero cuando R coincide con S. ¿Me dejo entender, miraritos? Voy a calcular la velocidad media entre S y R, pero cuando R coincide con S. En otras palabras, cuando el punto R esté acá. O sea, cuando no me haya movido, cuando no te hayas movido del punto S. Cuando llegaste al punto S, que es Santo Domingo, y ya no te moviste. Eso significa que R coincide con S. Y si R coincide con S, en este tramo tú no te moviste y se considera que el cambio de tiempo fue, el intervalo de tiempo que fue 0. No sé si me entendiste. Sí, sí, profesor. Matías, Un poco. un poco. La idea, ¿no? La idea. O el proceso, si lo entiendes o no. Sí. Ya. A ver. Yo tengo acá una figura. No sé si la ven. A ver. Voy a tomarle foto, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa con la derivada del tiempo? Ahorita, espera.
La vez pasada que les enseñé derivadas, les enseñé a derivar, por ejemplo, ¿no? X cuadrado con respecto a X, ¿sí te acuerdas? Y decía 2X, ¿está bien? ¿Te acuerdas o no? Sí. Sí, profesor. Pero esto de acá es lo mismo que decir esto, por si acaso. Solamente este dice 2X. Y si quieres decir derivada de X, ¿cuánto es la derivada de X? 1, pues. Y 2X entre 1, ¿qué sale? 2X. ¿Entendiste? Claro, claro. Al final esta notación es igualita que esta. No te olvides, ¿ya? O en forma de fracción o así. Es lo mismo. Algún día lo entenderán mucho mejor cuando estén ya en la universidad. Aquí tomo una fotito. Uy, se apagó mi celular. Ahí está. Miren, la velocidad media se calcula dividiendo el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Y fíjense que este vendría a ser el cambio de posición, se llama desplazamiento, ¿no? Desplazamiento o cambio de posición. Pero el cambio de desplazamiento que ha sufrido este cuerpo desde A hasta B vendría a ser justamente este. Pero si este punto B lo retrocedo más, cuando el cuerpo llega de A a C, por decir, supongamos ahí, miren cómo sigue el desplazamiento ahí. Y si analizamos el instante en que el cuerpo estuvo aquí, ¿el desplazamiento será menor o no? Pero acá el tiempo fue delta de t. Puede decir delta de t igual a 5 segundos. Acá el delta de t será de repente 3 segundos. Acá el delta de t será 2 segundos. Y cuando está por acá, o sea, cuando el móvil se movió solamente de aquí a acá, de repente el delta de t fue 1 segundo. Y cuando estuvo, ¿y cuándo fue el delta de t
aproximadamente 0. Cuando se movió de este punto, de repente a un punto que está por acá. ¿Y cuándo fue 0? Cuando no se movió. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad en este instante, entonces debo calcularla, a esa velocidad se llama velocidad instantánea. ¿Y cuándo ocurre la velocidad instantánea? Cuando el delta de t, cuando calculamos la velocidad media, pero en el momento que el delta de t es prácticamente 0. En otras palabras, cuando no ha corrido el tiempo, pues. ¿Y cuándo no ha corrido el tiempo? Cuando no me he movido. ¿Me dejo entender o no? A las finales, la velocidad instantánea es una velocidad media. Por ejemplo, yo puedo calcular la velocidad media siempre entre dos puntos, ¿ve? Entre el punto A y el punto C, entre el punto A y el punto D, entre el punto A y el punto E, entre el punto A y el punto A. Y es ahí donde el delta de t se hace 0. Y es ahí donde calculo la velocidad en ese instante. ¿Me entienden o no? Matías, ¿un poco más claro o igual? Un poco más claro. Ya. Miren, no se preocupen en comprenderlo perfectamente. ¿Saben por qué no lo comprenden? Porque todavía no tienen conocimientos más adelantados de lo que es la matemática. Pero grábense en sus cabezas, grábense que la velocidad instantánea es la velocidad en un punto de la trayectoria. Por ejemplo, yo estoy moviéndome así y me dicen, ya la velocidad en este punto. Ya, esa es velocidad instantánea. Me dicen, ya la velocidad aquí. Esa es velocidad instantánea. Me dicen, ya la velocidad aquí. Esa es la velocidad instantánea. En un instante y en un punto de la trayectoria. Eso quiero que se lo graben bien. El resto lo vamos a hacer mecánicamente. ¿Me entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Sí, se han entendido el proceso, ¿no? Este proceso mecánico, ¿sí? O en el proceso mecánico hay algo que no me entienden. Sí se entiende el proceso. Milarito, ¿sí se entiende el proceso mecánico? Sí, Ya. Pregunta si no entiendes antes que lo borre, ¿eh? una consulta. Cuando dice en el instante de tiempo final de un segundo, me indica, o sea, la posición que debería. Ya, vamos a suponer que, mira, vamos a suponer que el carro ha recorrido así, para que lo entiendas. Y, por ejemplo, se movió acá, cuando estaba por acá, porque de repente el cuerpo viene recorriendo desde más atrás, de repente por acá. Pero justo se me ocurre analizarlo en este instante. A partir de este instante yo lo estoy mirando, pero el carro viene el carro pasa por Moche, pero de repente ya viene de Salaberry, ya viene viajando. Pero yo lo observo justo cuando llega por acá. Acá estoy yo. Pero cuando yo lo miro el carro, ya estamos, como dicen, en el instante t igual a 2 segundos. Y cuando llega por acá, ya está en la curva y Matías lo mira. Pero eso no significa que recién arrancó el carro aquí. Y por eso que de repente por acá él lo observa con 6 segundos. Un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo le digo, haya la velocidad en el instante t igual a 2, significa que aquí. ¿Qué velocidad tiene el móvil? Aquí. ¿Qué velocidad tiene el móvil en este instante? Será esta, ¿no? Y esa velocidad que tiene en el instante t igual a 2, ¿qué dice? ¿Cuánto vale? A ver. En el instante t igual a 2 tiene menos 16, sí. Y fíjate que está mal dibujado.
¿Por qué? Porque como es menos 16, sí. Date cuenta que la figura no es correcta pues, para este ejercicio, ¿no? Vamos a dibujar el eje X y el eje Y. A ver. En el instante t igual a 2, menos 16i. O sea, por acá. Este es el objeto, este es su velocidad, el vector. Vector menos 16i. ¿En qué instante? Este es en el instante t igual a 2 segundos. Y en el instante t igual a 6 segundos, t igual a 6, ¿cuánto tiene? 16i. En el instante t igual a 6 segundos, su velocidad es 16i. A ver, 6 segundos. 6, cuando está, o sea, dice por acá, para allá. Este es en el instante t igual a 6 segundos. No sé qué habrá hecho el objeto, de repente retrocedió, llegó acá y vuelta comenzó a retroceder hasta que llegó el tiempo de 6 segundos y lo encuentras aquí moviéndose con esta velocidad. En este instante, su velocidad es 10. En el instante en que ya pasaron 6 segundos, su velocidad es esta. Hacia la derecha se está moviendo. Y en el instante de t igual a 2 segundos se está moviendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Por el signo, pues. ¿Se entendió o no? Este es el eje X. Ya saben que el vector Y solamente se usa en el eje X. ¿Se entendió o no se entendió, milaritos? Sí, sí se entendió. Ya, no me dejen salir de acá si no lo han entendido todo porque, o sea, toda la parte mecánica. Porque de esto depende de los problemas que vamos a hacer, ¿no? Si tienen todas las preguntas hagan todas las preguntas que tengan, ¿ya? Miren cómo se puede hacer con derivadas nada más rapidito, ¿no? A ver, les voy a poner, voy a crear un problema para ustedes, ya para que lo hagan. Similar a este. Pero con la derivada nada más, ¿ya? Para no hacerlo muy largo. Ah, pero solamente con la derivada se puede calcular la velocidad instantánea. La velocidad media, no. La velocidad media tiene que ser todo el proceso, ¿no?
A ver, 5 minutos. El que lo hace queda exonerado del examen. Tania, Sí, profesor. ¿y qué tal? ¿Se has entendido? Sí, todo claro. Ya. Matías, te ha faltado dividir entre el tiempo, entre el intervalo de tiempo. ¿Y aquí te cuenta? Sí, ya me di cuenta. Milagritos, ahora sí está bien. Vamos, Milagrito, tú puedes.
A Bárbaro Bruno y a los círculos 3. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, Bruno. Corrige la primera de la B, Matías. La primera de la B. Ah, ya. Ahora sí está bien. Ay, ¿verdad? Ojo, por si acaso la primera, a ver, a ver. Bueno, acá faltó el vector I, ¿ah? No tiene sentido, ojo, si acá está la flecha, no tiene sentido que no haya vector acá. Tiene que aparecer un vector aquí, acompañando al paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, la primera saldría 32 y metros por segundo. Así es, completito, así es. Entonces, las demás respuestas que me han dado van a salir en función de la letra I. No se olviden, en función de la letra I. No vale si no lo acompaña la letra correspondiente al vector unitario. Ya. Sí, dictando de clase. Papá, te llama el pastor. Ya, ahora sí está bien. Corrijan eso, ¿ya? A ver, aquí mismo, nomás lo voy a cambiar, ¿ya? Para que se den cuenta que es lo mismo esto. Ahora le voy a poner otra cosa acá. A ver.
Acá el segundo piso. Sí, ¿Están con audio? sí. Sí, hace frío.
Sí, lo apagué el audio porque estaba conversando con mi papá un asunto importante, ¿ya? A ver, Milagritos no es I, ¿ya? Es J. Bruno, te has equivocado. Alonso, también te has equivocado. ¿Qué nos dice Matías? Profesor, aparte de eso, ¿sí están bien los números? Ajá. Sí, los números sí están bien. Ah, entonces solo es cuestión de reemplazar. ¿32J? No sale 32J la primera. 24J tampoco sale la segunda. Ah, no, no. Muy bien, Luis. En metros por segundo, Luis. Tania, te estamos esperando. Ah, dígame, profesor, disculpe, se me fue internet. Tu respuesta por el chat mejor. Ah, ok.
Tania, Ya las mandé. a ver, vamos a ver a Tania, a ver. Demuestra que está en la Academia del Profesor Pleiades. 22, ¿qué, Tania? Pon ahí las letras. I, K, J, ¿qué es? J. J. Ah, ya, muy bien. Y metros por segundo, no te olvides. Ya. Bruno, Luciana, ya Bruno, falta el resto. Luciana, te estamos esperando. Miren, la hora ya terminó. La próxima clase, escúchenme, todavía no se vayan. A ver, el año pasado hemos visto sobre todo docente física, ¿no? A ver, sí. Este salón es mayor, tercero, cuarto, quinto, ya. A ver, son tercero, cuarto, quinto. Ah, ya. De una vez converso algo con ustedes, a ver, sería... Ah, pero de quinto año no están todos acá. Vamos a tener que conversar el lunes. Ujú. Ya. Ese tema, es un poquito abstracto porque tiene que ver a veces con el cálculo superior, ¿no? Eh, Díganme si lo están entendiendo, porque si no, puedo pasarme de frente al tema de MRU, MRV, aunque el año pasado ya lo hemos hecho, ¿no? MRU, MRV, creo que también lo han hecho con el profesor Fernando, o si no, como ya quedan 2 meses, a ver, quedan 2 meses, ¿no? Prácticamente este año ha sido un año bien feíto, ¿no? Y la física es un curso bastante amplio que en realidad debería enseñarse por lo menos 3 veces a la semana. En presencial lo vamos a hacer así. Como este es un curso de ciencia y tecnología, comprende física, comprende química inorgánica, comprende química orgánica y física, ¿no? Biología quiere, biología. Entonces la idea, de repente, como en el caso de psicología, yo creo que aquí hay como, ¿cuántos alumnos son de quinto? Brian, Milagritos, Bruno, 3 nada más. Ah, Luciana, 4. Miren, si contamos las clases, nos queda 4, como 6 clases nada más nos queda, prácticamente. Octubre, estamos a la mitad de octubre, noviembre son 4, 6, sí, 8 clases nos queda. 8 clases. Y prácticamente la física es tan amplia que con 8 clases casi no hacemos mucho, ¿no? Pero que sí podríamos ganar tiempo si de repente nos metemos a estudiar en lugar de física, nos metemos a estudiar química orgánica o en todo caso solamente queda química y biología y aperturamos el curso de lógica. Tenemos esas opciones, ¿no?
A ver, quisiera ver qué me dicen. ¿En qué cursos? ¿Cuáles cursos? O sea, hay Lógica y qué más. dos opciones. O hacemos química orgánica, ¿sí? O solamente queda el curso de ciencia y tecnología con 2 cursos nada más, con biología y química. Y la clase que era de física lo podemos derivar para el área de matemáticas, o sea, darle otra hora más a matemática donde se va a enseñar lógica. O enseñamos química orgánica y eso sigue dentro de ciencia y tecnología, o enseñamos razonamiento lógico, varios temitas a un nivel básico como para hacer varios temitas y puedan ir a la academia, los que están en quinto, en un nivel, digamos, como para que puedan comprender, ¿no? Y también la orgánica también sería lo mismo, ¿no? Un nivel básico para que puedan comprender y en la academia no se estén lamentando. Porque física, los que están aquí en quinto año hemos visto varios temas el año pasado. Ya tienen cierta base. Ahora, los que están en cuarto y tercero todavía tienen chance el otro año para el otro año ya con los de cuarto y tercero haríamos más horas de física ya. Ya en el horario tendría que poner más horitas de física, intensificarlo para poder cumplir con todos los temas. A ver, necesito votos, a Con ver. cualquiera de los dos yo estoy conforme. Cualquiera de los dos. Ya. ¿Qué dice Matías? ¿Con lógica? Lógica, ya. Tania, Lógica. ya. Brigitte, Lógica. ya. Bruno, Lógica. ya. Ramos de la Cruz, Lógica. ya. Bueno, por respeto tengo que preguntarle a todos, ¿ya? Pero yo veo la tendencia que es lógica prácticamente. Luciana responde a lo mudo. A ver, Luciana. Al privado, Luciana. Lógica, dice. Ya, bueno, ya. Bueno, vamos a hacer lógica entonces, porque ya la mayoría ha votado por lógica, ¿ya? Vamos a enseñarles. Yo voy a tratar de hacer todos los temas, varios temas, así de forma para que aprendan varios temas, pero tendríamos que hacer un nivel básico para que vayan a la academia, los que están en quinto, y voy a invitar a los alumnos de quinto del otro salón, porque es importante que son 10 preguntas que vienen. Y veo que en las academias corren, entonces voy a hacerles una base de tal manera que cuando vayan a la academia no estén perdidos, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos hasta la otra semana. El profesor, cuídese. Ya.